Bien, compañeros, la segunda historia que voy a mencionarles es la historia de el comandante Camilo Cienfuegos. Eh, Camilo Cienfuegos Gorriarán siempre fue un líder que inyectaba en la gente, inyectaba fe, optimismo, y no será distinto en esta ocasión. Ser símbolo impercedero de coraje, patriotismo, juventud y la llamada cubanía o cubanidad que nos define, lo hace una presencia muy querida y necesaria, y más cuando se le invoca recordando el momento feliz de su llegada al mundo. El reconocido estratega de la ofensiva rebelde de Oriente a Occidente, junto al Che, continúa diciéndonos en su forma siempre campechana y alegre que es posible vencer y se enfrentan las dificultades de manera valiente, con tenacidad, con creatividad, con ingenio y buen humor, por lo difícil que sean las condiciones circundantes. Camilo Cienfuegos, compañeros, nacido en la ciudad habanera, en la barriada de Lawton, vino de lo hondo del pueblo, o sea, es decirte, de lo profundo de la prole, por su origen humilde, y siempre fue fiel a su estirpe. Fue hijo de dos emigrantes compañeros, pobres españoles. Recuerda tú que con Franco en España, España sufrió un revés increíble en todo lo que fue la guerra española, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Muy temprano hizo gala del desenfado y la personalidad extrovertida, viva, de la mayoría de los hijos de esta tierra. Recuerda que Fidel también tuvo descendencia española, ¿no? Era el clásico tipo chévere, que cae bien a todos, y más bien amigo y humanista. Desde muy joven se destacó por sus sentimientos de patriotismo. Eran notorios en él su civismo, las muestras de coraje y rebeldía ante lo injusto y lo mal hecho, y el amor por la historia. Valores surgidos de la honradez y la buena educación inculcada en el hogar, de su manifiesta solidaridad humana y la alegría de vivir. O sea, Camilo Cienfuegos fue un hombre feliz, que era su sello. Camilo se involucró en las protestas populares contra el aumento del costo de la vida, y en 1954 se incorpora a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, fichado por los organismos o los órganos represores. Con 21 años decide salir del país y busca trabajo en los Estados Unidos. O sea, mira, Camilo conoció los Estados Unidos, ¿verdad? En 1955 fue detenido y deportado a Cuba. O sea, los americanos le deportaron a Cuba a Camilo Cienfuegos, en un retorno que significó establecer nuevos y más firmes nexos con el movimiento revolucionario estudiantil de Cuba. Por sus actividades revolucionarias Camilo Cienfuegos sufrió prisión, fue torturado. Al salir de la cárcel decidió optar por el exilio. Durante una estancia breve en Nueva York, conoce los planes de Fidel Castro en México y fue a su encuentro en la nación latinoamericana. O sea, se reunieron en México con Fidel Castro. Como miembro de la expresión del yate Granma, salió del hermano país México el 25 de noviembre de 1956. Desde el puerto de Tuxpan, entre los 82 futuros combatientes dispuestos a vencer o morir por la independencia de la patria, o sea, es decir, la independencia de Cuba. Probaron su temple el desembarco por las Coloradas del 2 de diciembre y el duro bautizo de fuego de alegría de Pío, los cuales además confirmaron la decisión de ser fiel, entre comillas, fiel a la causa hasta el final.
Reorganizada la diezmada tropa, Camilo se destacó en el cumplimiento de múltiples acciones armadas, al mando de Fidel, Almeida y el Che. Ganó los grados de comandante del ejército rebelde en abril de 1958. Brillaba en tácticas ofensivas, organizativas y de la estrategia. Más adelante, como jefe de la columna 2, Antonio Macaseo realizó exitosas misiones en los llanos del Cauto, fuera del territorio de la cadena de la Sierra Maestra. Al llegar el momento de pasar a la ofensiva final, el 18 de agosto de 1958, el comandante en jefe ordenó la ejecución de la invasión de oriente a occidente, como hicieron las huestes mambistas en la última guerra de la independencia. Camilo combatió al frente de su columna, en tanto el Che Guevara encabezó la columna 8 Ciro Redondo, de octubre y diciembre de 1958. Dirigió combates en zonas apartadas y desconocidas, hasta entonces como Ceibabó, Venegas, Zuleta y en 2 ocasiones General Carrillo, Jarahueca, Iguará, Meneses, Mayajigua y Yahuajay. Tras 9 días de batalla, el sitio de este último lugar culminó en el triunfo rebelde. Victoria que conoció con la toma de la ciudad de Santa Clara por las tropas del Che y con la fuga del tirano Batista el 31 de diciembre. La cobarde huida del dictador dejó abonado el camino para nuevos desafíos y artimañas que intentaban abortar el triunfo de la revolución. Camilo recibió la orden de marchar con rapidez hacia La Habana. Allí tomó el Estado Mayor de la tiranía, el cuartel de Columbia. El 8 de enero de 1959, a la llegada a la capital de la Caravana de la Libertad, encabezada por Fidel Castro, Camilo era uno de los comandantes que lo esperaban, al igual que el Che y Almeida. Durante su discurso, en horas de la noche, el líder de la revolución demostró la confianza depositada en Camilo, con hermosas y sencillas palabras grabadas para siempre en las mentes de los cubanos. Fue un año de intenso trabajo y ejecutaría de los jóvenes dirigentes de la naciente revolución, que desde muy temprano empezó a asumir su vocación de igualdad, justicia social y soberanía nacional. Ya vamos a ver cómo termina la anécdota. Tras su fatídica desaparición, pocos meses después del triunfo, o sea, murió Camilo, ¿no? El enlutado pueblo y sus compañeros de lucha intentaron en vano encontrar sus restos y el de los 2 compañeros que viajaban con él tras cumplir una trascendente misión revolucionaria. O sea, es decir, Fidel le envía a Camilo Cienfuegos a una misión, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue a Pinar del Río, y le envió en una avioneta. Pero antes de eso, hago un paréntesis que mira, Camilo Cienfuegos tenía muchas divergencias con el mismo Fidel Castro, con Raúl Castro, porque mira, o sea, una cosa plantearon en la Revolución Cubana y después ya cuando llegaron al poder empezaron a hacer otra cosa muy diferente. Entonces mira, el 28 de octubre de 1900, inclusive mira, te menciono que Camilo, por la lealtad, por la sinceridad que él tenía y por ese patriotismo, por ese nivel de heroísmo y por esa valentía que él tenía, él se destacó, era un líder innato de comunidades, de pueblos, de jóvenes que le seguían por su valentía, por su misión y por su heroísmo, ¿verdad? Entonces Camilo, prácticamente hubo ahí un celo político y Camilo lo que más hacía prevalecer en su personalidad era el poder de la palabra de él,
el poder de su filosofía de vida, el poder de su razón de ser, ¿verdad? Ya cuando llegaron al poder en Cuba, ya los tiranos prácticamente se transformaron. O sea, la idea, la misión y la visión de la revolución cubana prácticamente se fue distorsionando, ¿no? Y eso le ganó enemigos de la talla de, no se podría decir enemigos, sino más bien divergencias, discrepancias, peleas, se podría decir incomprensiones por parte de los miembros de la cúpula de la revolución en Cuba. Entonces, mira, el 28 de octubre de 1959, Camilo se sube a una avioneta y prácticamente la avioneta sufre un accidente donde Camilo Cienfuegos y sus dos ocupantes pierden la vida y nunca se encontró su cuerpo. Entonces la avioneta igual se perdió. Entonces mira, el 28 de octubre de 1959 su pérdida en un trágico accidente de aviación a los 27 años ocasionó uno de los dolores más intensos y sufridos del pueblo cubano. Tal sentimiento ha logrado mitigarse volviendo cada día y en cada fecha que se lo recuerda a su inveterado optimismo, lecciones de vida, fidelidad a la patria y sus esencias más queridas, o sea, su pueblo. Y siempre seguros, como dijera Fidel, de que en el pueblo hay muchos Camilos. O sea, estos líderes son acostumbrados a lavarse las manos. O sea, hacen una cosa y al pueblo le dicen otra. Igual, ya vamos a hablar un poquito de Hitler, con una anécdota muy especial les tengo más adelante, y no les voy a decir el nombre, pero más adelante les voy a dar la anécdota del compañero Hitler, que alababa a su comandante, que era el mejor comandante, y después en qué terminó. Bueno, ese es otro tema. Continuemos concentrados en lo que es la historia de Camilo. En todo caso, compañeros, la fatídica desaparición de Camilo Cienfuegos, un luchador acérrimo, implacable de la revolución, que llegó prácticamente a manejar, a tener un sitial muy renombrado en la revolución cubana, terminó sus días al inicio de la revolución cubana, terminó sus días en un accidente aéreo. Y qué pena, ¿no? Porque el pueblo sufrió mucho con la muerte de Camilo Cienfuegos, porque era un leal a todo pensamiento revolucionario de la revolución. Y es por eso que todos estos líderes populares ayudaron a desarrollar la revolución cubana. Y ahí viene el reportaje va exclusivamente para que tú puedas definir cuáles son los líderes y cuáles son los malditos tiranos, ¿no? Entonces, mira, qué pasa que dolió mucho la muerte de Camilo en el pueblo cubano. Pero yo creo que a Camilo Cienfuegos lo liquidaron porque Camilo Cienfuegos era una amenaza para sus oscuros intereses de los tiranos que llegaron al poder, y lastimosamente fue un líder que luchó, murió por su patria, sufrió la traición, y ahí viene un dicho muy, muy valioso para los jóvenes que puedan revisar este reportaje. O sea, la conclusión es que Camilo Cienfuegos fue un extraordinario revolucionario de la revolución cubana, un héroe, yo diría un obrero de la revolución. Pero lastimosamente, te digo, mi conclusión es que el diablo no paga bien a sus devotos. O sea, es decir, compañeros, después de que ganaron los tiranos que se posicionaron en el poder, se perdieron filosofía, se perdieron ideales, se perdieron la razón de ser de las luchas de la revolución.
un grupo de tiranos se enquistó en el poder y hasta nuestros días. Mira, en todo caso, pues yo creo que la verdadera revolución de un ser humano hoy en la actualidad no está en la derecha, no está en la izquierda, está en la revolución del pensamiento, está en la revolución de ser mejores ciudadanos de bien, está en revolucionar nuestras ideas por medio de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo cotidiano y sobre todo yo no creo en la revolución de las armas, no creo en la revolución de los tiranos, ya sean de derecha o de izquierda. Yo sencillamente creo en la revolución que cada ser humano puede hacer en su mente, en su vida, en el círculo de personas que te conocen mejor, en tu trabajo, siendo responsables con todas las acciones y decisiones que tomamos. Yo pienso que la verdadera lucha está en conocernos mejor. Latinoamérica es un potencial extraordinario, siempre y cuando el pueblo y las comunidades y los jóvenes abran los ojos y reconozcan la verdad y reconozcan la mentira de los tiranos, que ellos viven en sus mansiones, viven como jeques, como reyes, disfrutan de los mejores vinos, disfrutan de la riqueza, de la fortaleza de un pueblo, tienen yates, mientras el pueblo humilde recibe raciones alimenticias. La filosofía socialista es de que supuestamente todos tenemos que ser iguales. No, al contrario, compañeros. La riqueza del ser humano está en la diversidad del pensamiento y la riqueza del ser humano está en que siempre vamos a encontrar en la vida, en el mundo, hombres que son mucho más superiores, mucho más grandes que tú y más pequeños que tú. Y todos esos seres humanos son y somos importantes porque construimos una misión dentro del mundo, ¿verdad? Entonces, en la diversidad ahí está la riqueza del pensamiento, la riqueza de las acciones, en la diversidad y también en el respeto a cada pensamiento de cada ser humano. O sea, es decir, te invito, joven, a que tu propia revolución sea una revolución, interior donde te des cuenta de tus capacidades, te asumas como una persona valiosa y te presentes al mundo con todas las oportunidades y con todo ese potencial que Dios te ha dado, la energía superior que está ahí te ha dado. Esa es la verdadera revolución. Y bueno, pues algún momento voy a hacer yo un reportaje de cómo terminan estos tiranos. Bueno, hay unos tiranos que todavía se les ha enterrado con honores, qué sé yo, pero lastimosamente, pues yo te digo que el tiempo es un amigo del ser humano y es un amigo de la vida mismo, de la historia del mundo. No hay tirano que dure más de 100 años. Eso sí te lo aseguro. Gracias. Espero que te haya gustado mi video. Chao. Gracias.